Bueno, en esta ocasión nos vamos a ir directo al grano en lo que respecta a los perfiles y trataremos de explicar qué es y para qué sirve. Bueno, un perfil es un programa o una manera de programar el aparato que hace el calentamiento para que ejecute una tarea con diversos parámetros, basándose mucho en que hay diferentes placas, diferentes fabricación de los componentes, diferentes tipos de chip, diferentes tipos de tamaño y eso hace que el proceso de recalentamiento, de calentamiento, pues no sea igual para todas las opciones, ¿verdad? Entonces, un perfil es simplemente, si vemos esta gráfica que tenemos aquí, vemos que este es un perfil muy usado. Y perfil es precisamente esto, ¿no? Es esta gráfica. Esto se puede llamar como un perfil de base, ¿no? Es una rampa. Esta parte de aquí se llama rampa. Esto se llama dual, así. Y aquí está otra rampa y luego está una bajada, ¿no? Este perfil es muy utilizado para las computadoras, para las motherboards. Hay diferentes tipos de perfiles y son diferentes formas de programar la máquina para que de hecho que se consigan exactamente los puntos, las temperaturas correctas para poder llevar a cabo la operación correctamente. Se tienen que llegar a las temperaturas correctas, precisas, exactas, para que todo funcione bien, ¿verdad? Como digo, las diferencias entre los materiales, los tamaños de los chips, la densidad de componentes, lo grueso, todo eso hace que las placas necesiten diferentes formas o que se llevan a cabo a través de los perfiles. Entonces le vamos a poner aquí, por ejemplo, dice, normalmente la temperatura óptima para las motherboard laptops es de 180 grados centígrados. Eso significa que toda la tarjeta, toda la placa, debe de estar a una temperatura de 180 grados hasta ahí y no pasar no pasar a ese nivel, porque ahí está en el punto en donde la soldadura no se, no se licúa, entonces los componentes quedan ahí en el lugar donde están. Aunque estén muy calientes, no se van a soltar, ¿verdad? Entonces, ese es un dato. La temperatura óptima para laptops es de 180 grados. Entonces, usando un perfil, lo que se trata es de llevar la placa, tratar de calentarla a esa temperatura y luego tenemos, eso se logra por medio de, empezando como lo dijimos de aquí, empezando en esta rampa que sería la rampa número uno, ¿verdad? La rampa número uno, lo que quiere decir que aquí, de aquí para acá, un rate en el aumento de la temperatura que, como digo, varía de 1 a 2 a 3 grados por segundo. Entonces, si partimos de que, por ejemplo, aquí estamos en 30 grados centígrados y queremos alcanzar los 180 grados centígrados, si usamos un rate en esta rampa, la rampa uno, usamos un rate de 1 grado por segundo, entonces nos va a llevar de 30 a 150 segundos. 150 segundos, porque va aumentando de a 1 segundo, pues nos va a llevar 150 segundos. Este tiempo, el tiempo 1, nos va a tomar 150 segundos para que llegue a los 180 grados.
De ahí en adelante, el D1 significa dual. Eso significa que ahí se estabiliza la, la temperatura, mantiene la placa durante un cierto tiempo para que todo se estabilice, todos los componentes tomen la misma temperatura. Y ese tiempo se establece también como una especie como de curado que le sirve a la máquina para estar lista para aceptar lo que sigue, ¿no? Entonces tenemos aquí de esta línea que se llama aquí L1. Esta se puede decir que está parte desde es el límite que se le aplica por el programa a que cuando llegue a 180 grados, una vez que se alcance el límite, de ahí el programa hace que el horno empieza a apagarse y lo enciende, apaga y enciende para mantener nivelada la temperatura aquí durante cierta cantidad, que eso depende de cada persona, de cada, como uno lo programa, ¿no? Bueno, una vez que se pasa de este punto aquí, de que está estable, pues ya otra vez se aplica también el rate, ¿no? Se llama rampa 2 y eso significa también igual, lo mismo, si estamos aquí en 180 y vamos a pasar a 190, si estamos acá en 180 grados, la temperatura ya de la placa aquí 180 y lo que necesitamos es pasar a 185, de 185 a 190 grados. Entonces tenemos que aplicarle aquí un grado. Si le ponemos 1 grado por segundo, esto nos va a durar 1, 2, 3, 4, 5 segundos para llegar a 185, 10 segundos para llegar a 190. Y entonces si vemos, es un tiempo muy corto para poder trabajar aquí. Entonces lo que ahí tenemos que hacer es bajar el rate de la rampa R2 para que el L2 dure un poco más en procesarse y de esa manera podamos trabajar en ello, ¿no? Bueno, pues si tomamos como base esta gráfica, pues aquí podemos hacer un perfil, por ejemplo, R1, le ponemos un segundo por un grado por segundo y luego ya le ponemos el tiempo que va a tardar en hacerlo. Entonces y luego aquí en este lugar donde ya se permanece estable, aquí le podemos poner 30 segundos o un minuto. Bueno, si le ponemos los valores que le pongamos, cada diseño, por ejemplo, R1, 1 grado por segundo, luego 180 grados y luego 300 segundos, y luego aquí le ponemos 2 grados por segundo y 10 segundos. Entonces ese sería un perfil determinado para un cierto tipo de trabajo, ¿no? Entonces ese sería un perfil. Ahora, la misma gráfica con la misma situación viene siendo lo mismo. Si yo le pongo que en la rampa 1 le pongo 3 grados por segundo y le pongo el 180 grados, aquí lo máximo, entonces lógicamente va a durar menos tiempo en alcanzar la temperatura adecuada. Eso sería, si le ponemos aquí también, le ponemos un minuto, entonces ya cambiamos los parámetros y la programación del aparato para que lo hagan. Entonces, cada variación, cada forma de hacer las cosas, se llama perfil. Las placas, como son diferentes, se le aplican diferentes perfiles. El objetivo es hacer llegar a la placa a 180 grados, permanecer un tiempo que la placa se estabilice, luego después llegar a este punto en donde se puede hacer el trabajo, la remoción o quitar, ¿no? Y luego ya después dejar que la placa se enfríe. Eso se programa y, como les digo, otra vez son diferentes para cada actividad, ¿no?
Entonces esos valores que se ven aquí, R1, L1, D1, R1, D2, bueno, fíjense, aquí tenemos otra situación, por ejemplo, este es un tipo de perfil, pero es una forma de hacerlo, ¿no? Este perfil tiene dos rampas de subida, un tiempo de estabilidad y otra de bajada, así sencillo, ¿no? Ahora tenemos aquí, por ejemplo, en este ejemplo tenemos otro perfil que puede ser útil para otro tipo de aparatos o placas. Y vemos que aquí tenemos una, dos rampas, tres rampas de subida de temperatura y una rampa de bajada, ¿no? Con sus dos tiempos de estabilización. Aquí tenemos otro tipo de perfil. También varía mucho el tiempo, cada quien hace más o menos con la práctica se va agarrando qué perfil es el más adecuado para cierto tipo de placas o cierto tipo de chip. Como les digo, los chips son de diferentes tamaños, hay unos chiquitos, hay unos medianos, hay unos grandes. Y para cada chip ocupa diferente temperatura. Bueno, aquí vemos que tenemos dos rampas de subida y dos de bajada y un dwell time en la parte superior, ¿verdad? Este es otro tipo que se utiliza para otra cosa. Aquí tenemos otra rampa más, otra perfil, perdón, más, y vemos que también es diferente. Aquí nomás tiene una rampa no tiene tiempo de estabilización, tiene una rampa de subida a un rate, por ejemplo, muy rápido, digamos 3 así como se ve aquí, serían 3 grados por segundo, y aquí la rampa se hace más larga, dura más tiempo, y el rate es más corto, digamos 1 grado por segundo, ¿no? Luego tiene arriba una estabilización a cierta temperatura y luego una bajada. Como ven, estos son los mentados perfiles. Y aunque se ve un poco complicado y se ve así medio, pues difícil, no lo es tanto, ¿verdad? Como les digo, 180 grados es el promedio de temperatura para precalentar la placa, que se mantenga un rato. De aquí en adelante tenemos que cuidar la temperatura máxima y crítica, que es donde es el punto más grande del aumento de la temperatura, que se especifica por L2. L2 aquí le ponemos, por ejemplo, 200 grados o 300 grados, ¿no? Aquí arriba. Pero siempre tomando en cuenta que, por ejemplo, la temperatura de fusión de el estaño 63 con plomo 37 es una aleación de la soldadura donde tiene más estaño que plomo. Entonces esta temperatura que se usa, esta soldadura que se usa mucho, tiene un grado de fusión a los 185, comienza a fundirse, o sea, empieza a ser líquido. Entonces por eso aquí, como vemos aquí como un ejemplo, para hacer un reflow, necesitamos que desde este punto acá, sea de los 185, aquí 185 hasta 190. De 185 a 190, eso es lo que se trata de lograr para hacer un reflow. Un reflow es simplemente resoldar el componente, ¿no? ¿Ven? Entonces aquí tenemos muchas cuestiones con los mentados perfiles. Y más adelante, como les digo, cuando hagamos después les vamos a decir cómo se programa el aparatito para que haga todas estas funciones, ¿no? No sé si se fijaron que aquí tenemos la temperatura de la placa está ajustada para 180 grados. Entonces, cuando la temperatura se aumenta, llega a 180 grados, entonces permanece así, el horno se mantiene nivelado, se prende y se apaga el horno, pero aunque lo sigue haciendo, llega un momento donde empieza en la parte de arriba, el horno de arriba empieza a calentar al chip, ¿no? Empieza a calentar el chip, y entonces esta línea sólida que está aquí, la línea sólida indica la temperatura del chip, ¿no?
Y esta línea punteada significa que la placa, a pesar de que está a 180 grados, de aquí en adelante, por el mismo calor, en esta parte donde está el chip, la placa aumenta, va aumentando también porque el calor se suma con el de abajo, el de arriba se suma con el de abajo y hacen que la placa levante temperatura. Y fíjense nomás qué crítico está el asunto aquí. Si te pasas poquito, va subiendo, te pasas poquito, puedes llegar al punto. Se trata de que esa temperatura no rebase este puntito que está aquí, porque si es la placa rebasa el punto de fusión de esta soldadura y alcanza los 185 grados aquí, entonces ahí es cuando está mal hecho. Por eso tienes que tener cuidado, porque si no lo haces bien, empiezan a despegarse las partes. Es por eso que esto, como les digo, no es tan fácil. Tiene su chiste y bueno, haciéndolo correctamente no pasa nada. No hay que tener miedo. Y esto va, cuando se hace, se tiene que monitorear esta temperatura con un sensor y esta otra con otro sensor, ¿no? Entonces después les vamos a explicar cómo se hace y qué aparatos usamos para monitorear esas temperaturas y poder llevar a cabo este proceso. Como ven, continuará más adelante, pero les queríamos explicar esto de los perfiles, porque como dice el título de la historia esta, no todo es fácil. O sea, no puede uno llegar y hacer algo sin saber. Tienes que tener cierto conocimiento, y cierto conocimiento básico. No es mucho problema, nomás es entender por qué, cómo, cuánto y qué hacer, ¿no? Para poder hacer las cosas. No es nomás de enchilame esta, no. Sí se ocupa un poco. Y como ven ustedes aquí, aunque se ve muy complicado, pues no es complicado. La maquinita, esta maquinita, aquí tiene todo, aquí sí tiene todo para llevar a cabo esa labor. Todo. Aquí tiene es una computadora que controla el horno. Y es otra computadora más sofisticada que controla en la parte de arriba. Entonces aquí hay un montón de parámetros y cosas, indicaciones, LEDs, todo esto que está aquí, todo esto lo vamos a utilizar correctamente. Eso será, yo creo, en el próximo video. Ahí nos vemos. Hasta luego.